Vayamos al tema de la palabra rentas. Muchas personas, oiga, mi objetivo final como inversionista es tener rentas, multitud de rentas. Y veamos que la palabra, el origen de la palabra rentas viene del latín. La raíz se encuentra en latín redere, que significa dar de vuelta o devolver o rendir. Me parece muy interesante entender el origen de las palabras porque las palabras tienen mucho significado y mucha connotación a nuestras actividades diarias. Entonces, por ejemplo, vamos aquí, en este caso, hay personas que, por ejemplo, yo veo Magola, Licinia, que por ahí están conectadas, que les encanta aprender de parte de Vivamos. Hay personitas que aún en este momento que está viendo este live, no tienen idea qué es una renta o las tipos de rentas que existen y seguramente hay muchos más y seguramente muchas van a existir en un futuro. Así que vamos a hablar sobre el tema de rentas y los tipos de rentas. Vamos acá dejé como tres categorías y es primero las rentas dadas por negocios directamente como un restaurante, como un gastrobar, este tipo de negocios o otros tipos como franquicias, entre otros. Las rentas de activos digitales que explicábamos un poco y es el tema de las criptomonedas o activos que estén generando hoy en día un tema, un rendimiento digital como por ejemplo voy a hablar un poco del CDT de Nubank que también da un rendimiento allí como un activo que es el primer banco que no tiene ni siquiera la primera sala de banco presencial. Entonces podamos ver como por esa línea también este tipo de ganancia de rentas. Las rentas por plusvalía, que es la plusvalía para ti que estás arrancando y estás iniciando desde cero, es la valorización. Plusvalía es valorización. ¿Y la valorización qué es? De este terreno que no había nada, ¿sí? Llamémoslo un terreno en pelota, un terreno virgen, un terreno que es totalmente sin nada de por medio. Este terreno se valoriza por medio de ¿qué? De esta intervención de construcción que ha sido Chabat. Entonces esto le da un plus agregado para que se pueda crecer un poco más la valorización de este inmueble como en la tierra. Otro de los mecanismos de plusvalía, los fondos de inversión. Por ejemplo, hay personas que hacen parte de empresas, de farmacéuticos y hacen parte de ser accionistas como Ecopetrol. Hay personas que son miembros de Ecopetrol y Ecopetrol entrega una participación por ese tipo de inversiones. O por ejemplo el tema de los multifamilies también entregan una participación en ciertos momentos que están entregando como ese retorno a los inversionistas. Las acciones directamente como las acciones que es de bolsa, hoy en día existen muchas entidades y funciones donde pueden generar un retorno en tus acciones. Por ejemplo, tú puedes buscar en Acciones Colombia y también puedes invertir allí en acciones directamente de empresas que ya son muy competentes y muy, llamémoslo así, sostenibles económicamente. Rentas por flujo de caja, dividendos, ¿sí? Intereses, arrendamientos, royalties, que es todo el tema de regalías, como si tú creas, va a decir algo, una silla y esta silla es ergonómica para nómadas digitales o para personas con ciertas incapacidades, pues tú puedes tener ciertas ganancias por medio de sus inventos o patentes. ¿Listo? Ahora vamos a cómo definir una renta, porque varias personas que están iniciando, ¿sí? O están en una promedio medio del tema inmobiliario, muchas veces invierten, pero muchas veces es muy complejo el tema de definir una renta. Y yo me voy a tener por acá, voy a saludar a Mari. Y yo creo que hace como 8 días teníamos, no recuerdo el nombre de ella y me decía, soy nueva en este espacio, soy nueva y quiero aprender. Está dedicado este espacio para las personitas que aún no saben cómo definir y cómo encontrar ese calibre de punto medio entre
mi soporte mínimo a mi soporte máximo de cómo definir el valor de una renta. Entonces, por ejemplo, vamos aquí directamente a mi diapositiva que dice, unos factores a tener en cuenta, los atributos propios del lugar. Por ejemplo, vamos a poner un apartamento que queda en Laureles, un ejemplo. Por ejemplo, está muy cerca a ciertos transportes o ciertos puntos de comercio. Esos son atributos que está teniendo el lugar en medio de su perdón, me estoy adelantando, son atributos externos, lo que hay afuera, lo que tú no controlas. Perdón, me devuelvo a atributos propios. Ejemplo, ese mismo apartamento de Laureles, si tú tienes la posibilidad que en ese apartamento un atributo propio es, ese apartamento tiene de toda la área que hay en Laureles, creo que es muy importante entender que hay ciertos tipos de inmuebles que, por ejemplo, como hay inmuebles que son usados que no tienen ascensores, hay inmuebles que son usados que sí tienen ascensores. ¿Y cuál es la diferencia del ascensor? Hay algo tan irrelevante para muchas personas cuando compran, es por ejemplo, está barato, está bueno y lo voy a comprar por el precio, pero no se están dando cuenta los factores propios que tienen ese apartamento. Por ejemplo, yo he visto de inversionistas y de personas que consumen, que quieren comprar o que quieren arrendar ese lugar, no tienen un ascensor, no lo compran o no lo arriendan por ese tipo de atributos que no les aporta calidad de vida a la persona que va a disfrutar de ese inmueble. Por eso es muy importante tener en cuenta qué atributos propios tiene tu apartamento. Ejemplo, está muy cerca a una cuadra, voy a decir, del transporte público, 2 cuadras, está cerca a centros comerciales, está cerca a gimnasios, está cerca a hospitales, está cerca a colegios. Porque estoy dando estos ejemplos, porque hoy en día las personas están rigiendo por ciudades a 15 minutos. ¿Y qué son las ciudades de 15 minutos? Es algo que lo ha venido determinando un colombo francés, Carlos Moreno, si mi memoria no me falla del nombre, el apellido sí tengo claro que es Moreno, y él habla que las personas con las necesidades hoy más latentes es dejar de perder tanto tiempo en el transporte público. Por eso tanta fortaleza de los proyectos inmobiliarios donde se proyecta hoy en día las ciudades a 15 minutos, ciudades donde tú puedas tener un gimnasio cerca, una iglesia, un colegio, un hospital, lugares de entretenimiento como restaurantes, como bibliotecas, como museos, entre otros. Ahí es muy importante entender cuáles son esos temas de atributos que van a complementar la parte de tu valor y de tu inmueble, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, y acá es un tema de la ubicación, vamos al cuarto, y es, la ubicación es lo único que no se puede corregir, lo único. Tú no puedes mover tu inmueble, este hotel, a la otra esquina porque no es posible, ¿sí? Sé que han habido en un recorrido de historia que ha pasado de que se puede hacer ese tipo de cosas, intervenciones, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá hubo un tema, una historia que movieron un edificio, pero realmente ese tipo de cosas no es posible de tú coger un edificio y moverlo o un apartamento hacerlo. Entonces, los atributos propios van a ser como tú puedes hacer un listado, como yo tengo esto. Mi atributo propio es, tengo ascensor, tengo parqueadero cubierto, parqueadero propio. ¿Por qué digo propio? Porque hoy en día los parqueaderos son comunes, son compartidos, entonces eso también tiene un punto débil y no tan positivo para las personas que toman arrendados ciertos apartamentos. Atributos externos, como lo mencionaba el tema de las ciudades de 15 minutos y la ubicación, que es muy relevante tener estos 4 factores al momento de terminar una renta. Entonces yo haciendo mi listado, ¿qué es lo que tiene mi inmueble propiamente? Bueno, lo que les mencionaba, los atributos.
Las debilidades, es muy importante tener en cuenta las debilidades. ¿Por qué? Han habido y hoy en día hay apartamentos que no se venden, no se rentan por temas de plagas, olores, inseguridades externos. Por ejemplo, un apartamento en el Chicó, me acuerdo mucho con mi esposo, estábamos haciendo un recorrido con una gente y nos decía, ese apartamento no se ha podido vender porque tiene un tema de plagas y un tema de roedores. Eso es un tema en Bogotá, específicamente ¿en dónde? Específicamente en un lugar donde está pegado a un caño. Entonces ahí es donde hay factores que debilitan ese valor agregado del inmueble. Entonces, muy importante al momento de definir tu renta, ¿con qué estoy contando yo? ¿Qué le puedo ofrecer a su usuario final? Vamos con la siguiente. Ahí. ¿Me ayudas ahí, Francisco, con la siguiente, profes? Espera. Sí, pero un segundo. Creo. Ya. Listo. Ahora sí, los conceptos básicos de alquiler, y esto va muy ligado al tema de tu contrato. Como gestora de la parte de arrendamientos, al inicio es muy importante entender el cómo, ¿sí? El cómo voy a arrendar. Y acá le voy a decir algo muy importante para ti que estás arrancando y que estás iniciando a formalizar mucho más tu carrera de inversionista. Y tu carrera inversionista nunca se va a acabar de aprender, nunca se va a acabar de que esto me las sé todas, no, jamás. Nadie te va a decir es que yo me las sé todas, tampoco. Juan Camilo y yo todo el día y siempre estamos todos los días aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, en Colombia es muy habitual que como hay oficios informales, muchas veces se hacen actividades verbales, ¿sí? Se formalizan contratos de forma verbal. En Colombia, a nivel normativo, sí es posible hacer ese tipo de cosas. Hay una ley que es la ley 820 del 2030 y ahí es donde rige que en la parte de Colombia, la parte del contrato verbal es una de las posibilidades que tú puedes regirte sin ningún problema. Entonces imagínate tú haciendo un contrato de forma verbal, ¿sí? Y dadas circunstancias, tú le dices al inquilino, voy a rentar, voy a decir, es una habitación a 1.000.000 de pesos y me vas a pagar todos los 10 días del mes. Tu soporte es solamente la palabra frente al sujeto que tengas ahí al frente. ¿Qué pasaría si la persona, por cosas del destino, no sostiene el acuerdo, malinterpreta el acuerdo, cambia el acuerdo, pone en 1000 problemas? ¿Tú cómo puedes soportar ese tipo de acuerdos informales con la palabra? Sé que años atrás, y podríamos decir que los tatarabuelos, los bisabuelos, la palabra era muy importante. Hoy en día debería ser muy importante. Pero no basta con la palabra, sino dejar todo formalizado de forma escrita y más que te dejes llevar y guiar por un abogado que te esté asesorando. Si quieres aprender un poco más de esto, puedes ver, y no sé si podría compartir este enlace directamente, creería que sí. Este enlace lo voy a compartir aquí en el chat para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan aprender. Es directamente la ley 820 del 2003 que habla sobre el tema de arrendamiento de vivienda y ahí puedes aprender pues muchos factores de qué hacerlo, cómo hacerlo, en qué maneras, cómo hacerlos. Entonces esto te daría también un poco más de soporte. Ojo, no es que vayas a reemplazar un abogado, jamás, porque para eso estudia un profesional, pero sí es muy competente que tú sepas un poco más de qué está hablando esta ley y qué obligaciones tengo y qué derechos y deberes debo cumplir en marco de la ley que me rige. Importante al momento de tener conceptos básicos de alquiler. Bueno, ya hablábamos del cómo formalmente tener la redacción y ser muy específico en ese contrato, cuando directamente la especificidad es relevante, día, fecha, hora, cuándo se vence,
cómo se va a pagar, cuál es la cuenta a recibir, cómo se va a pagar. Mejor dicho, hay que ser muy específicos. Creo que la palabra específico te genera a ti claridad para ti y para el sujeto que le vayas a alquilar. Posibles riesgos que hay que tener en cuenta, sí. Todo negocio, toda actividad tiene riesgos. Si tú el día de mañana montas bicicleta, puedes tener el riesgo de caerte. Nadie te lo dijo, pero hay que tener en cuenta qué posibles riesgos hay que evitar para pues no tomarse sorpresas en el camino. Entonces, por ejemplo, voy a decir posible riesgo. Yo debería tener un seguro de contra incendios en mi apartamento de Colivings por dado casualidad ocurre un tema un incendio. Ah, es que a mí nadie me lo dijo, Alejandra, y a mí yo suponía que eso nunca iba a pasar, pero hemos visto personas que han perdido ciertos inmuebles o ciertas situaciones han pasado de manera fuertes, fortuitas, que uno dice, nunca jamás se me ocurrió que pudiera suceder este tipo de cosas. Entonces hay que anticiparnos un poquito más al tema de riesgos. La parte de la renovación, muy importante, cómo van a renovar esos contratos. Por ejemplo, cuando son rentas cortas, que en nuestro ejemplo lo elaborábamos a 3 meses, yo lo hacía la renovación automática. Eso sí, la renovación automática me cubrían otros 3 meses y si la persona decidía irse, me tenía que avisar con un mes de anticipación. Eso lo tiene que colocar en tus conceptos básicos de alquiler, que sea muy claro y preciso en la información que dejes en el texto del contrato que vayas a ejecutar y a celebrar con tu inquilino. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy práctico porque ayer alguien me decía, Alejandra, ya me pueden, allá. Me gustaría tener un ejemplo real de cómo poner ese estudio de mercado, llámalo así, vocación principiante, para determinar los tipos de rentas que yo pueda tomar o pueda decidir. Ejemplo, vamos a, y yo no sé si ustedes, creo que acá me va a dejar compartir un momento, aquí les doy presentar, creo que acá, listo. Esto es muy práctico para que ustedes lo puedan hacer desde la casa. No, hoy en día no hay excusa de decir, no, Alejandra, es que es una actividad tan compleja, tan difícil y no puedo, es imposible hacerlo. Entonces, vamos a ir al portal Finca Raíz. Finca Raíz directamente le voy a dar en la sección de arriendo, habitación. Venga, me les devuelvo acá para darles el proceso directamente. Entonces, mire, acá estoy dando Puente Aranda, voy a colocar Bogotá, arriendo, que quiero arrendar una habitación, vamos a poner acá, porque estamos hablando de habitaciones, Alejandra. Nosotros con Juan Camilo somos uno de los pioneros que hemos hablado del tema de las multirrentas. Y de las multirrentas podemos nosotros experimentar la posibilidad de reducir la vacancia y multiplicar nuestro ingreso en alquiler. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos encanta el tema del coliving. De un apartamento de 80 metros, tú puedes sacar, depende del lugar, unas 5 habitaciones. Del apartamento que nosotros rentábamos en Normandía, sacábamos 5 alquileres y siempre, por lo general, estaba al 95% la ocupación de ese coliving. ¿Por qué? La ubicación era muy buena, estaba a 10 minutos del aeropuerto El Dorado. Las ubicaciones son atractivas y se adaptan al tipo de persona que la necesitan. Por ejemplo, allí nos rentaban mucho personas que tenían que viajar fuera de la ciudad y eran personas que son ingenieros ejecutivos que tienen que entrar, salir, entonces por eso tenía tanta buena adaptabilidad y aceptación en las personas que estábamos llegando. Entonces vamos a ir a habitaciones, una habitación, no voy a buscar, acá puedes buscar 2 habitaciones, pero voy a hacer una. No voy a poner ningún precio, ningún filtro, nada de esto, no me quiero sesgar en el mínimo y medio y máximo, entonces vamos a ver. Vamos a irnos en el promedio básico, más barato, llamémoslo así, al promedio un poco más
alto en costos. Entonces vamos aquí, dice una habitación, 20 metros cuadrados. Vamos a ir acá directamente. ¿Qué me ofrece este lugar? Vamos a ver las foticos. Perfecto. Acá estoy viendo que estoy encontrando un aparta estudio con una habitación que está al frente del transporte, del medio de transporte. Ok, listo. Vemos acá las fotos, todo, me gusta, listo. ¿Qué vas a hacer? Vas a crear un Excel donde vas a copiar este enlace. Vas a... esta foto. Ah, ya. Perdóneme que acá, me quedé con la de 1.500.000. Dejar compartir. Espérenme un segundo. Ya. Un segundito que no panda el cúnico. Bueno, yo estoy tranquila. El que está por acá. Creo que es esta, si no estoy mal. Sí, ya. Esta. Sí, acá. Ya ven, ahí dice 1.000.000, ¿sí? Ok, confirmado. Entonces, volviendo al tema, bueno, van a elaborar un Excel donde ustedes van a colocar el enlace de esta publicación. ¿Qué características tiene? Tiene un baño privado, tiene el área de 20 metros, está al frente de un medio de transporte como Transmilenio, ¿sí? Y vamos a ver, aparte de las comodidades que tiene acá, tiene, vamos a ver, quiero ver que tenga sensor, requisitos. Bueno, acá ya me están dando todo, me mostraron un ingreso mensual líquido de 2.5 millones. Bueno, creo que no me dice la descripción de este piso interior. Pregúntale, habitaciones, antigüedad 1.8. Bueno, no me dice que tenga, no veo acá si tiene ascensor, pero pongamos dentro de las observaciones que sí tiene. O si no tiene, bueno, ustedes lo ponen dentro del cuadrito. Eso se llama un barrido de zona. Los agentes inmobiliarios, hay de todo tipo de trabajo de agente inmobiliario y respetable, está bien, no quiere decir que lo que esté mencionando sea lo único bueno o lo único que hay que hacer, sino vas a un Excel y vas elaborando pues este tipo de estudio. Entonces, el enlace, el valor, el área, los atributos externos y los atributos propios, y tú vas haciendo ese cuadrito y cuál es el valor del canon de arrendamiento. Entonces acá vemos 1.000.000 de pesos. Perfecto. Ahora vamos directamente no voy a abrir, voy a dejar de compartir acá un momento y me voy directamente al portal. No voy a abrir como uno por uno para que no se nos extienda el espacio. Y acá, por ejemplo, podemos ver que el que acabamos de ver dice 1.000.000. Por acá hay uno que dice 43 metros, 2.700.000. Tengamos en cuenta desde qué área estamos ofreciendo nuestra habitación o nuestro aparta estudio, ¿sí? Mi área puede ser de solamente, me voy a limitar a buscar espacios de 20 metros. Entonces descartaría el de 43 metros porque no está dentro de los rasgos y características que estoy buscando encontrar para definir un valor. A ver, vamos a poner uno de, ya se me sale el rango. Vamos a poner, creo que acá, más filtros, voy a poner acá, sí, área. Voy a poner solamente 20 metros, a ver si me arroja ese tema. Listo. Vamos a ir acá directamente al de 28 metros, a tomar en cuenta esto. Entonces acá dice 1.060.000. Bueno, ya puedo decir que un mínimo, un ejemplo, es de 1.000.000, máximo 1.600.000. Ayer veía, mira, acá hay uno de 850. El área está estoy entre el área de 20 a 30 metros, 850. Entonces podemos ver que mi tope mínimo puede ser desde los 850 hasta el 1.060.000. Son maneras y formas de ir uno haciendo un cuadrito muy juiciosos, entendiendo qué están ofreciendo fuera en el mercado en cuanto al tema de rentas, y ya sabes y has aprendido los tipos de renta, los conceptos básicos y necesarios para al momento de rentar. Así que bueno, espero que haya sido un espacio de muchísima nutrición para tu proceso y tu crecimiento como inversionista.